Hola Williams, ¿por qué estás tan preocupado? Tiene una cara terrible. Ah, te preocupa el oro y cómo puedes conseguir más oro. Sí, estamos en una situación complicada en este minuto. Pero en este video te voy a explicar cómo podemos hacer para conseguir más oro. Cuando recién iniciamos la partida, comenzamos con un monto de oro de 1000 de oro y siempre está la tentación de comenzar el juego e ir a buscar soldados para reclutar, para poder luchar y hacer todas las cosas que se hace en este gran juego. Pero te digo, no lo hagas, no lo hagas. En vez de eso, invierte. ¿Y en qué vamos a invertir? Vamos a invertir primero en torneos. Vamos a ocupar este dinero, vamos a hacer torneos y vamos a apostar en ellos. Eso nos va a ayudar a entrenar nuestras habilidades de batalla y adicionalmente, si ganamos el torneo, además de ganar la reputación que corresponde a ganar el torneo, vamos a estar ganando dinero por haber sido los campeones. Ahora, después de haber hecho torneos, peleado con saqueadores solito y llevado a nuestro clan a nivel 1, vamos a comenzar a hacer misiones. ¿Y por qué tenemos que llevar el clan a nivel 1? Porque para poder hacer la misión que les voy a mostrar a continuación, se necesita tener un grupo de más de 40 personas. Entonces, reclutamos a 40 personas o más y nos ponemos a hacer esta misión que les voy a mostrar ahora, que se llama escoltar una caravana. En esta misión, nuestra amiga aquí, Istiona, necesita que le ayuden a escoltar una caravana a distintas ciudades por las cuales nos va a llevar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es perseguir en el fondo una caravana que va a salir desde la ciudad en donde estamos tomando esto, y ella está dispuesta a pagar 754 de oro por cada día. Y mientras comenzamos a perseguir a esta caravana, vamos a ver el auspiciador de hoy. Ah no, verdad que me auspicio solo. Y ustedes obviamente también me auspician suscribiéndose y dándole un like para que este video le llegue a mucha más gente. Como ven, a esta caravana la atacan generalmente estos asaltantes u otros bandidos. Entonces esto nos va a ayudar a, pelear para subir el renombre, la moral de las tropas y además a obtener prisioneros para poder vender posteriormente. Con eso vamos a tener oro y además del loot que vamos a obtener de cada uno de ellos, que también vamos a vender en caso de que no lo usemos. Y seguiremos haciendo lo mismo con cada grupo de bandidos que nos ataquen la caravana. Sacaremos los prisioneros, lootearemos lo que tengamos que lootear, todos nos los vamos a llevar y todo eso nos sirve. Bueno, ya estamos llegando al final de la misión y nos encontramos con estos últimos asaltantes. Pasamos por 3 ciudades de Batania y ahora nos está llevando hacia Bartek. Así que, hacemos lo mismo, nos llevamos los prisioneros para venderlo, looteamos lo que tenemos que lootear para vender o usar y después vamos a ver cuánto ganamos por esta misión. Bien, ya llegamos a Bartek, la misión está completada, me aumenta la relación y por lo tanto va a aumentar la habilidad de encanto y adicionalmente recibimos 5278 de oro por hacer esta misión. Así que yo diría que es bastante rentable. Bueno, este fue un ejemplo de una misión que es rentable. Hay un montón de otras misiones bastante rentables, así que amigas y amigos, déjenme en los comentarios qué misiones ustedes están haciendo que consideran rentables, y así toda la comunidad se puede beneficiar de la experiencia de todos. Por último, y una vez que hayamos juntado nuestros primeros 15.000 de oro, un poco más para poder seguir manteniendo esto, vamos a empezar a ver las caravanas. Como ven aquí, mi amigo Rolo tiene una caravana que le da 639 de oro y lo que vamos a hacer con él es buscar armar otra caravana para que vean cuánto es lo que puede empezar a dar. Si ven ahí, nuestra comerciante tiene 196 en comercio. Ya lo tiene bastante desarrollado, pero esto lo empecé a entrenar desde un inicio del juego. Para eso, primero vamos a buscar a un compañero que sea bueno para el matute. Por lo tanto, vamos a abrir la enciclopedia presionando la letra N y vamos a buscar a una persona que esté viva, obviamente, y que sea un trotamundos, que son nuestros acompañantes. Ahí nos va a aparecer la lista de personas que cumplen con esa condición y vamos a empezar a navegar. Hay algunas personas que no conocemos y por lo tanto no sabemos quiénes son y no sabemos cuáles son sus características, pero hay algunas otras que si hemos recorrido el mundo las vamos a ver. Y ahí, como ven, tenemos a Sina, que es el ladrón de vacas, que tiene comercio 61. Así que, y está en Maronat,
así que lo vamos a ir a buscar. Para este ejemplo voy a utilizar a una acompañante que ya tengo en el grupo y se llama Chale, que ya la he entrenado durante bastante tiempo y ella tiene en fondo 190 de comercio, así que vamos a utilizarla a ella y con eso vamos a reclutarla en una caravana. Una vez que tenemos a la persona que nos va a ayudar en el comercio, hablamos con cualquiera de las eminencias de un pueblo o una ciudad y le decimos que queremos formar una caravana en el pueblo. Ahí esta persona nos va a decir que vale 15.000 una, pero también está una más cara de 22.500. No la recomiendo porque en mi experiencia no hay ninguna diferencia. Así que ahí buscamos a la persona que contratamos para esto y la asignamos a esa caravana. Ahora vamos a esperar algunos días para ver los resultados. Ya pasaron algunos días y veamos cómo les va a nuestras caravanas. Como ven, la caravana de Lulia está dando 788 y la caravana de Chalia 864. Bastante bien, diría yo. Ahora, siempre tenemos que considerar de que estos son personajes que ya están entrenados y por lo mismo es muy importante que apenas podamos juntar nuestros primeros 15.000 de oro, empecemos a armar nuestras caravanas. Bien, Williams, ahora te quedó claro cómo podemos juntar más oro de forma más rápida. Espero que sí, y espero que a todos ustedes les haya quedado muy claro y que les haya servido este video. Si les gustó, denle un super like y suscríbanse al canal para que no se pierdan el próximo video. Y si se perdieron el video de cómo subir el renombre del clan, se los voy a dejar aquí en una tarjetita. Que estén muy bien, un abrazo a todos, chau.